Bueno, pues vamos a ceder la palabra a Gonzalo Lizardo. Voy a presentar al doctor Lizardo. Es un gusto para mí que nos acompañe. Gonzalo Lizardo es novelista, ensayista e investigador literario. Es doctor en letras por la Universidad de Guadalajara, en México, con una tesis sobre la poética narrativa de Salvador Elizondo. Gonzalo ha sido becario varias veces del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es, digamos, el fondo más destacado para los escritores, los artistas en México. Como narrador, ha publicado varios libros de cuento como Jaque Perpetuo, algunas novelas como Invocación a Eloísa y la más reciente Memorias de un Basilisco de 2020, que documenta la vida de un rebelde irlandés, Guillén Lombardo. Esta novela obtuvo en 2021 el Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares. Como ensayista, Gonzalo ha publicado El Grafópata o El Mal de la Escritura en el año 2020 y El Demonio de la Interpretación, Hermetismo, Literatura y Mito, de 2017, por el cual obtuvo el 14º Premio Internacional de Ensayo Siglo XX. Realizó también la edición del manuscrito Cristiano Desagravio y Retractaciones de Don Guillén Lombardo, un texto carcelario del siglo XVII conservado en el Archivo General de la Nación. En la actualidad, Gonzalo imparte un seminario sobre literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que son dos aspiraciones a las que se alcanzan en México desde dos disciplinas, la disciplina académica y la disciplina de la escritura creativa. Gonzalo, te dejamos con la presentación. Yo voy a estar aquí acompañándote con la proyección del texto. Bueno, gracias Cornelia por la invitación, es un placer, un enorme estar aquí acompañando. Me voy a enfocar más bien a la literatura, a partir de un concepto que es lo barroco y que aquí voy a definir con un epígrafe de Norbert Gilbert que dice: lo barroco parece un cúmulo de contradicciones, pero tales contrastes son una expresión de la unidad de contrarios. Las bodas de la luz y la penumbra, la vigilia y el sueño, y otras uniones de contrarios integran, según la mente creativa de aquel periodo, la estructura de la realidad. Es el epígrafe. En las últimas décadas se ha generalizado el concepto de literatura del norte para describir a la narrativa que se produce en esa zona de México y que gira en torno al narcotráfico. Esta visión es reduccionista porque convierte en tópico un fenómeno literario y cultural muy complejo. Y además que tiene un devenir histórico muy específico. En busca de una definición más justa propongo plantear el problema desde una perspectiva barroca, como la mediación o la correspondencia entre conceptos contradictorios. El norte mexicano es un umbral en perpetua crisis, una frontera tan difusa como feroz. Entre la historia y el paisaje, la barbarie y el progreso, la urbe y el desierto, la minería y la migración, el norte produjo una literatura igualmente conflictiva. En la siguiente conferencia se confrontan algunas de estas dualidades para formular una visión barroca de esta literatura, tal como se expresa en algunas obras ejemplares. El norte, ante todo, es la historia de un paisaje o un paisaje histórico. El territorio que hoy conocemos como México se conforma geográficamente por dos grandes áreas ecológicas y culturales separadas por el paralelo 42. Mesoamérica, la zona meridional, se caracteriza por su biodiversidad y sus pródigos recursos naturales que permitieron el desarrollo de las grandes civilizaciones como la tolteca, la azteca o la maya.
En contraste a Aridoamérica, la zona septentrional se caracteriza por su escasa biodiversidad, por su clima semidesértico, más que desértico, y por las tribus nómadas que las poblaron antes de la conquista. Hordas de cazadores, recolectores, algunos de ellos caníbales, que los aztecas nunca pudieron conquistar y que los españoles pacificaron solo hasta finales del siglo XVI. Tenía enormes riquezas en su subsuelo y se dedicaron a explotarla mediante presidios militares, caminos reales, caravanas, conventos y pequeñas ciudades. Un frágil sistema socioeconómico dedicado a extraer, amalgamar y exportar el producto de sus minas hasta España. Durante los 3 siglos del virreinato, la región fue animada por una fiebre de la plata que atrajo a los más variados migrantes y desterrados. Tlaxcaltecas, vascos, judíos, árabes, protestantes e irlandeses que poblaron las vastas soledades del desierto, alejados de las guerras y las persecuciones que asolaban el viejo continente. Aquí hay una hipótesis subyacente que es el norte es una tierra de desterrados y exiliados, original históricamente. En su novela Desiertos intactos, siguiente. En su novela Desiertos intactos, el escritor zacatecano Severino Salazar dramatiza este conflicto histórico. La obra tiene como escenario la frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica, es decir, entre la civilización y la barbarie, un ambiguo territorio ubicado al sur de Zacatecas. En este espacio confluyen 2 vidas en paralelo. Gerardo, un solitario del siglo XX, y el beato Gregorio López, que aparece en imagen, un ermitaño del siglo XVI, el primer ermitaño de América. Los dos se enfrentan a un dilema semejante, un conflicto entre su mundo interior, contemplativo y ávido de libertad, frente al sistema dominante, un mundo católico que gobierna mediante el terror inquisitorial. 2 personajes afines, en 2 siglos distintos y en un solo paisaje. El desierto como símbolo del norte, como laberinto sin muros, como promesa de libertad y sinónimo de barbarie. Siguiente. A ver si se alcanza a leer. Voy a leer esta cita que viene de esta novela. El mismo desierto tenía para ti cualidades celestiales, para mí ciudades de oro. Una insatisfacción que venía más allá de nosotros nos condujo a este desierto. En eso somos iguales. Para satisfacer esta necesidad llegamos aquí, tú y yo. Aunque con tu mirada me quieras decir que la mía es baja y la tuya sublime, ambas son inspiradas por un demonio que vino del exterior. Y ambas tienen lugar sobre las arenas del mismo desierto. Un demonio que empezó a decirnos, primero muy quedito y después a gritos, que carecíamos de algo importante, vital, algo primordial, vital. Mi interrogante está contestada, yo me fui con la duda aclarada. Las ciudades de oro no existen, eran espejismos del desierto. Fin de cita. Publicada en 1990, Desiertos intactos es una novela fundacional para definir a la literatura del norte, en tanto plantea la idea del norte mexicano como una frontera entre lo humano, un desierto irresistible, inmutable, invencible, una especie de purgatorio que aprisiona a su terca población, la mayoría migrante, gente que fue desarraigada de su origen con la ilusión de una salvación, una felicidad, una riqueza siempre postergada. El mismo autor, Severino Salazar, es un hijo típico del desierto. ¿Estamos la siguiente? El mismo autor, Severino Salazar, es un hijo típico del desierto, un hijo del norte, que tuvo que abandonar su pueblo para migrar a la capital del país, obtener su título y consumar su vocación literaria. Su exilio en el Distrito Federal ejemplifica una circunstancia histórica y literaria precisa. Hasta ese año, casi toda la literatura mexicana se escribía, publicaba y reseñaba en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Por efecto de una política centralista disfrazada de federalismo,
Los escritores y movimientos más relevantes del siglo XIX y XX florecieron en la capital del país y los estados aledaños. La siguiente. A partir de los años 90, sin embargo, empezó a cambiar la política cultural del país con la fundación de talleres de creación literaria en Ciudad Juárez, Monterrey, Las Lagunas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Esto último produjo un número creciente de escritores y lectores aglutinados en torno a revistas, editoriales y encuentros regionales promovidos por los gobiernos y las universidades regionales. En ese contexto surgieron los primeros autores que consolidaron con sus obras la especificidad literaria de Aridoamérica o la frontera norte o el norte mexicano. Es la llamada narrativa del desierto, a la que pertenecen autores como Jesús Gardea, Gerardo Cornejo, Ricardo Elizondo, Daniel Sada y Severino Salazar. A esta generación se añade poco después la narrativa de la frontera, donde se advierte una mayor influencia de la cultura norteamericana y la violencia del narcotráfico. A esta generación pertenecen Eduardo Antonio Parra, Elmer Mendoza, David Toscana, Cristina Rivera Garza y Luis Humberto Croswell, a que abordaremos a continuación y que ya no se mencionó en la primera conferencia. Como fruto de una política cultural diseñada para promover la agricultura en la provincia mexicana, la editorial Tierra Adentro publicó El Gran Pretender, el tercer libro del escritor tijuanense Luis Humberto Croswell. Se trata de una noveleta breve pero poderosa, escrita con una intención realista que contrasta con su estructura fragmentaria y polifónica, que lo aparta por completo de la tradición narrativa mexicana, incluso de la más experimental. Al igual que Desiertos Intactos, su tema es la frontera, el límite entre lo nuestro y lo ajeno, aunque ahora la frontera se ha deslizado 950 kilómetros hacia el norte y los gringos son los nuevos chichimetas. La que sigue. La noveleta seduce al lector antes que nada por la oralidad de su lenguaje. Un dialecto de frontera muy familiar para la gente de Tijuana, extraño para el público hispanohablante y un auténtico desafío para el que intente traducirlo. Pero también es relevante por su tema. Según Mixar López, El Gran Pretender abrió una brecha en la literatura hispanoamericana para introducir la imagen del cholo. Y nosotros, acostumbrados al remedio o a la mala imitación, estuvimos ahí para evidenciarlo, porque hasta ese momento, si se moría un cholo, nadie la hacía de todo. Es la cita de Mixar. Luis Humberto Croswell empleó una forma literaria insólita entre el testimonio antropológico y la viñeta poética, porque deseaba reflejar una realidad igualmente insólita, la existencia de este grupo social, los cholos, que vive con un pie en México y otro en Estados Unidos, que habla Spanglish, que trabaja de día y que de noche se divierte con los compas o cortejando a alguna chola. Como buen cholo, el Psycho, es decir, el protagonista de esta novela, no es gringo ni mexicano. Su patria está en el barrio, con su familia, sus compas, su mujer, sus movidas. Es leal y orgulloso con los suyos, pero machista con su chola, que es brava e insumisa con todo el mundo, menos con su vato. Esclavo de las rutinas, el Psycho solo escucha canciones viejitas, solo baila en ciertos salones, solo frecuenta ciertas esquinas. Y es esclavo además de una violencia perpetua, que determina cada suceso de su vida, de su trabajo, de su fiesta y de sus amores. Voy a leer este fragmento. Un jale es un jale. Le decían el Rigo y Simón, andaba con casi todas las viejas del barrio. Era su único pecado. No era borracho, no era grifo, no era lacra. Pobre güey. Aburrido, pero sabía hacerla con las morras, tenía buen verbo. El Psycho lo conocía como a toda la raza del barrio. No era homeboy, pero era raza. No era clica, pero era de por ahí. Trabajaba de carrocero en el otro saite. Se levantaba cada mañana a las 5, hacía cola para cruzar la línea, enseñaba su pasaporte, trabajaba todo el santo día y regresaba como a las 8 de la noche, aún con fuerzas, para meterse con otras viejas. Es vato, ni modo que se aguante las ganas. Ella, Sagitario, quería que el Psycho lo golpeara. Así lo pidió, calmada. Cargaba en la mano izquierda un tatuaje con el nombre del Rigo. De
tienes que reportar, le dijo el Psycho sonriendo. Ni pedo, dijo ella. Fin de cita. Con recursos narrativos disímiles, Salazar y Croswell describen el norte, ese desierto fronterizo, en circunstancias muy distintas. La visión de Salazar es exterior, evoca el norte desde su exilio en el Distrito Federal. Croswell, en cambio, lo experimenta desde el interior, desde su barrio, casi. Coinciden en el paisaje, eso sí, en la desértica frontera política, cultural y socioeconómica que les tocó padecer. Tanto el Cholo de Luis Humberto, Croswell, como el Aceta de Severino Salazar son seres marginales, impasibles por fuera, tormentosos por dentro, que se resisten a aceptar los valores del mundo, que resisten la intemperie de la historia, refugiados en su nicho, su eremita, su barrio. ¿Continúo? A partir de esa década, los años 90, las cosas cambiaron en la cultura mexicana, sobre todo desde que se formó el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, FONCA. Su creación obedeció a una propuesta muy concreta, firmada por intelectuales tan diversos como Octavio Paz, Elena Poniatowska, Juan José Arriola, Carlos Monsiváis, para formar un organismo que subsidiara las actividades que lo ameritaran, según el juicio de un comité de artistas renovado constantemente. A partir de ese momento empezó a descentralizarse realmente la literatura en México. Los creadores de los estados pudieron permanecer, escribir y publicar en sus lugares de origen, al tiempo que dialogaban y convivían con los creadores de otros estados. ¿Sí? Por su parte, el gobierno federal, en su afán de modernizar el país, implementó medidas que trastocaron el mundo editorial mexicano, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización de la industria editorial gubernamental y la promulgación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. En lo literario, estas medidas ampliaron la oferta editorial y las corporaciones españolas empezaron a dominar el mercado mexicano al tiempo que abrían las puertas a los nuevos autores del país. El sinaloense Elmer Mendoza fue uno de los primeros novelistas en ser publicado por la editorial Tusquets. Su primera novela, Un asesino solitario, fue relevante en su momento porque recreaba un crimen político que había sacudido la opinión pública, el asesinato del candidato oficial a la presidencia de México. En lo literario su relevancia fue doble, porque consolidó en nuestro país el género de la literatura negra y porque reveló al público hispanoamericano una realidad lingüística fascinante. Cito a Elmer Mendoza. Es posible que con Un asesino solitario y otras novelas memorables haya tomado cuerpo imaginario una región literaria que ahora se suma a las grandes del mundo, el norte. Escribe Elmer Mendoza en su prefacio a la edición conmemorativa de su novela. Varias veces el autor ha declarado que su intención inicial era casi lingüística, recrear el habla de Sinaloa, su estado natal. Desde las primeras líneas se evidencia que el verdadero protagonista de la novela es la palabra, el peculiar dialecto del George, su protagonista, que lo individualiza por una parte y por la otra lo vincula con la cosmovisión popular de México. Esa mezcla de superstición, sentido común y frases hechas que caracteriza a lo popular. Una oralidad que al ponerse por escrito sorprendió a propios y extraños por la franqueza de su discurso y por las profundas heridas individuales o colectivas que expresa. Cito este fragmento. Con las que agarraron un chingo de cura era con mi mamá y las vecinas que luego vaticinaron que empezarían los chingadazos en el Cerro de la Chiva y en el Elefante. Uno está en el norte y otro en el sur de la ciudad. Que los mayos, los yaquis y los tarahumaras iban a levantar en armas y ahora sí, sálvese quien pueda. Órale, pensaba yo, que le entren los cabrones, que se armen con sus lanzas sin punta como los chiapanecos y se enfrenten a los roques de arriba y a los G3 de abajo. Que le entren para que sepan lo que... Es muy significativo que los protagonistas de Salazar, Croswell y Mendoza sean tres marginados sociales, en conflicto con un Estado que los acorrala. Por una diferencia,
Mientras el ermitaño Gregorio puede escaparse al desierto para huir de la persecución inquisitorial, el Psycho y el George solo tienen una opción: asumir la violencia como un recurso para asegurar su soberanía. Detrás de esta premisa se vislumbra una hipótesis inquietante: que la semilla de la violencia no es genética ni psicológica, sino sociopolítica. Un fenómeno que las instituciones sociales fomentan en vez de combatir. En resumen, que padecemos en México un ilegalismo perpetuo, un Estado de Derecho que no sirve para imponer justicia, sino para consolidar su poder. Ante la violencia material que ejerce el Estado entre los individuos, sobre los individuos, la literatura opone una violencia textual, de índole barroca, para que la lengua deje de ser un instrumento de dominación y se vuelva un territorio de libertad. La siguiente. Dentro de este contexto, la obra de Cristina Rivera Garza es aún más ambiciosa. La narradora, poeta y ensayista tamaulipeca ha convertido su escritura en un laboratorio, bajo la premisa de que la violencia textual, como rebelión ante los discursos hegemónicos, puede funcionar como un instrumento poético y político muy efectivo. Es una autora que no escribe desde la frontera en un sentido geopolítico, sino que convierte a la frontera en una poética y a la poética en una política. Una experiencia que se mueve a través de las fronteras textuales, en concreto, las fronteras que separan a la poesía de la prosa, al relato del ensayo, al periodismo de la literatura. Su obra, además, adquiere relevancia en el contexto de la lucha feminista contra la violencia del género, una región fronteriza donde se entrecruzan, siempre en conflicto, lo sexual con lo textual. ¿Qué sigue? En su novela La muerte me da, del 2008, Cristina Rivera Garza adopta de inicio la forma de una novela negra. En una ciudad anónima aparecen los cadáveres de 6 jóvenes varones violentamente castrados. Sus cadáveres, así como los escenarios de cada crimen, son descritos con minuciosa erudición, en virtud de su semejanza con ciertos grabados de Goya y las grotescas instalaciones de los hermanos Chapman. Para añadir más misterio, el asesino o asesina deja junto a sus víctimas una referencia literaria, escrita con sangre o lápiz labial, los versos y las frases de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, una de las cuales contiene el título del libro. ¿Sí? Voy a citar un fragmento de la novela. Desmembrado, sin genitales, cubierto de sangre. Otros 2 tardaron todavía 30 o 45 segundos más en poner las piezas juntas y formar, con eso que estaba diseminado sobre el suelo, el cuerpo de un hombre, el rompecabezas de un cuerpo. Y entonces el terror y la nítida luz de inicios de marzo se convirtieron en uno. La línea del poema la encontraron después durante las indagaciones primeras. La detective y el ayudante de la detective no pudieron evitar reconocer la belleza de la frase, y la belleza de la composición de la frase, y la precisión macabra de la frase. Esa belleza. Es verdad, la muerte me da en pleno sexo. ¿La que sigue? Este indicio apunta a suponer que es una mujer la victimaria y que por tanto se ha invertido, irónicamente, la realidad cotidiana que vive la frontera norte de México con sus incontables feminicidios. En La muerte me da, los varones son las víctimas, la detective es una mujer y todo indica que la victimaria también. La trama se enreda cuando las pistas involucran a una escritora real llamada Cristina Rivera Garza, que ha escrito un ensayo académico sobre las cosas de Alejandra Pizarnik, y a una escritora inexistente, Anne-Marie Bianco. La ficción policíaca se convierte en una metaficción sobre la escritura y en una autoficción que confunde, adrede, la literatura con la ficción y al autor con su lector. Una espiral que gira en torno a un horror muy específico, el miedo masculino a la castración. Según Elsa Leticia García, hay una referencia implícita de Rivera Garza a Hélène Cixous, que ya estamos viendo aquí, quien define lo masculino en función del miedo a la castración y lo femenino como la ausencia de ese miedo. ¿Sí? Como si quisiera trascender
los límites ficcionales de la novela, Cristina Rivera Garza publicó poco antes, con el seudónimo de Anne-Marie Bianco, un volumen de poemas titulado La muerte me da, donde aparece la referencia a Pizarnik, que emplea el asesino o la asesina de la muerte me da. Pásale que sigue. Ese es un poema de este libro. Esto de morir frente a los ojos del público, esto una manera de decir mi muerte que me da en pleno sexo, es verdad emblemáticamente. Una referencia, por supuesto, que Cristina Rivera Garza utiliza en su novela para asombrar aún más a sus lectores y a sus lectoras. En el prólogo, el editor Santiago Matías reseña que recibió este manuscrito de manera anónima, con una nota donde Anne-Marie Bianco pedía ser publicada en su sello editorial. Luego de leerlo, Matías conjetura que su autora eligió su seudónimo en homenaje a un poeta italiano, Bruno Bianco, que además era el seudónimo de un colectivo de poetas. Aunque nunca la conoció, pues la poeta no se presentó a la única cita que acordaron, el editor decidió correr el riesgo. Publicar a una autora sin rostro en un mundo donde el rostro se ha convertido en una especie de dictadura. O este otro, apostar por un texto, por un puro texto, por el texto, sin saber que contribuía con ello a una deliberada transgresión de las fronteras textuales y ficcionales, una auténtica irrupción de lo ficticio en lo real. Tierra de contrastes, el norte ha generado una literatura de oposiciones neobarrocas. En contraste con los experimentos hipertextuales y autoficticios de Cristina Rivera Garza, Eduardo Antonio Parra es un escritor casi naturalista, que impresiona por la dureza de su lenguaje, su discurso descarnado, su inclemencia psicológica. Al asumir el legado de la novela de la Revolución, Parra explora problemas muy actuales y muy dolorosos que aquejan su entorno geográfico, su tierra de adopción, en concreto la violencia en el desierto mexicano y en su frontera con Estados Unidos, una violencia derivada de la migración ilegal y del narcotráfico. A contrapelo de sus contemporáneos, Parra no escribe poemas ni ensayos. Ha publicado un par de novelas, pero lo suyo es el cuento. Un género que practica con absoluta maestría y que le ha permitido construir, mosaico a mosaico, una panorámica narrativa del norte y sus habitantes, esos desterrados tan distintos a los demás mexicanos y al mismo tiempo tan arquetípicos. Aunque sean recurrentes algunas ciudades del país, como Tijuana o Ciudad Juárez, la mayoría de sus escenarios son anónimos y transcurren en un tiempo impreciso, casi mítico. Su cuentística es una especie de western que tiene como fondo no la fiebre del oro, sino la guerra del narco. Un tema que con el tiempo se ha vuelto un tópico literario, pero que Parra, en su momento, asumió por razones históricas. Así lo explica él. Como dice él, el narcotráfico se trata de una situación histórica, es decir, un contexto, no un tema que envuelve todo el país. No se trata entonces de una elección, sino de una realidad. Esta compleja realidad trasciende las fronteras geográficas, sociales y de género. Manifiesta una violencia de Estado que es incapaz de imponer injusticia, pero muy eficiente para imponer silencio. Al controlar los medios de comunicación, el Estado mexicano minimiza la violencia, oculta la inoperancia de la ley y fomenta la corrupción en todos sus niveles. Los cuentos de Parra desmontan esa imagen oficialista mediante una poética de la violencia que hace visible, con medios estrictamente narrativos, un mundo dominado por la pobreza, la marginalidad, los celos, las drogas, la prostitución y la muerte. Como señala la crítica, Parra no escribe cuentos para inducir terror, sino para transmitirlo, para contagiar el miedo de sus personajes. Según Ana María González Luna, el miedo en los cuentos de Parra se cuela por doquier, pegándose a la piel de los personajes, provocando una fuerte sensación empática con la que nos reconocemos. Miedos que nos arrinconan, nos roban nuestra condición de seres humanos y al paralizarnos nos quitan la libertad, la posibilidad de acción. Fin de cita. Algunos de estos cuentos más memorables transmiten un horror muy específico, el miedo a volverse un criminal por celos o por venganza, por error o solo por placer. Así ocurre, por ejemplo, en El placer de morir,
un cuento que narra la caída final de un hombre consagrado al placer en todas sus formas, que decide explorar la frontera última. Pero no todo es oscuridad y muerte en su obra. El cuento Nadie los vio salir, que ganó el Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo del año 2000, es memorable porque explica cómo puede resplandecer el amor en un mundo de violencia y de terror. En un pueblo sin nombre, en una noche cualquiera, una prostituta vieja narra la llegada de una pareja insólita al hotel donde trabaja. Una muchacha y un joven que destacan entre los clientes habituales, mexicanos, negros o gabachos, y que pronto traen todas las miradas. ¿Sí? No creí que formaran pareja de novios o de casados. Más bien parecían camaradas, amigos de juego. Pero al mirarlos con cuidado era fácil notar la complicidad entre los dos, como si hicieran una travesura. Por su belleza y su elegancia, por su habilidad para beber, por su manera de disfrutar la música, la pareja enciende poco a poco el deseo en toda la audiencia, que enloquece de lujuria cuando el joven le hace el vestido a la muchacha y se empiezan a amar frente a todos y todas. El final es doblemente maravilloso, por la maravilla que provoca y por la maravilla que describe. Si la violencia genera violencia, el amor debe generar más amor, o al menos eso parece creer el autor cuando describe la orgía final, cuando todos y todas se entregan al amor y la narradora recupera una felicidad que había olvidado y la reconcilia con la vida. Cito: a esas horas de la madrugada, cuando ya mero amanecía, mi antiguo amante volvió a comportarse como un jovencito, me llenó de besos, de cariño, de cama, de amor. Esos minutos que alargamos como si fueran los últimos, nos convencieron a los dos de que ya nada nos faltaba, de que ahora sí podíamos morir tranquilos. Finalizo esta incompleta travesía por la narrativa del norte mexicano con una autora que destaca por su voz y por sus temas, por su prosa y por sus personajes. Sería tautológico clasificar la obra de Liliana Blum dentro de la literatura negro de terror, excepto para agregar que el género le queda corto, como le ocurre a John Connolly, uno de sus autores citados. No es fácil abrir sus libros sabiendo que en cada página nos aguarda una artera dosis de homicidios, tortura y estupro, pero en la tentación se esconde la recompensa, ya que esa crueldad literaria se respalda siempre en un don, en una implacable lucidez para observar el alma humana, para transcribir sus pasiones, sus abismos, sus debilidades. Si al leer el monstruo Pentápodo nos aterraba imaginar que esos crímenes podrían estar repitiéndose ahora mismo, con la tristeza de los cítricos, se multiplica el pavor, pues nos hace ver que detrás de cada persona, amistades, vecinos, familiares o amantes, puede agazaparse un monstruo. El título es simbólico. Si existe un virus que entristece a los cítricos y los hace dar frutos agrios, es posible que la humanidad esté aquejada por un mal semejante, que emponzoña sus amores y que convierte su erotismo en una perpetua carnicería. A partir de notas periodísticas y otros asuntos, Liliana Blum arma una ficción muy convincente que trasciende las convenciones y las intenciones del género de horror. Esta intención es más evidente en el último cuento, Palabras bajo tierra, el miedo y remordimiento más siniestros de la carne y del alma humana. Cito: ahí estaba Amparo Dávila, la mujer del café y de mis sueños. No tuve ninguna duda. Con los ojos rasgados casi orientales y esa sonrisa de encías francas, me temblaron las manos al tomar el libro. No había duda de que era ella. Le di la vuelta para ver la portada. Ante mí la imagen borrosa de una mujer junto a una ventana opaca por la que se cuela una luz amarilla y endeble. El título decía La cresta de Irión, pero según aquellas letras, la autora era una tal Cristina Rivera Garza. La última diapositiva. Y esta es una especie de conclusión que voy a leer. A partir de estas obras germinales es posible hablar del norte como un semillero literario cuya influencia ha trascendido sus fronteras geográficas, ha permeado toda la literatura del país y ha generado su propia tradición, una poética que puede considerarse neobarroca porque es una correspondencia que concilia el realismo con lo fantástico, lo histórico con lo periodístico, lo sociopolítico con lo intertextual. A
Amparo Dávila y Marisa M. Buendía, Daniel Sada, David Toscana, Hugo Valdés y Julián Herbert, por nombrar algunos ejemplos, escriben en el umbral donde se confunde la crueldad con el erotismo, la violencia con el arte y la luz cegadora de su desierto con la reveladora oscuridad del corazón humano. Con sus voces individuales han engendrado un sujeto colectivo, histórico y literario en pleno desarrollo y en plena vigencia, dispuesto a aprender, comprender y transformar la vida. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por esta ponencia que se toma la literatura del norte de una manera panorámica y nos pone de vuelta frente a obras que están ahí, que estaban marcando el camino de la actual literatura del norte o de la literatura que escribe en el norte, ¿no? Que probablemente no es una, sino son muchas, ¿no? Y al mismo tiempo este recorrido por estas obras nos da una idea muy clara de cómo es de diversa una literatura, una idea, que por lo regular a primera impresión siempre tiene que ver con algo, ¿no? Y como podemos ver, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con muchos referentes que vienen circulando desde el centro del país, desde el norte, allende la frontera, pero también desde otros espacios, ¿no? Como la menciona el Sisú, en el caso de una autora tan brillante como Rivera Garza, ¿no? Sí, claro, yo quería también mostrar la idea de que la literatura del norte no es precisamente una literatura que haya surgido en el norte del país, sino que es producto de una ampliación de la literatura mexicana. La literatura mexicana que se creaba en el centro, en la capital del país, y debido a diversas circunstancias fue empezando a crear en el norte y empezó a reflejar realidades muy distintas en el norte, ¿verdad? Un norte que además se va ampliando. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo este texto, me pregunto si la literatura chicana no podría ser también parte de la literatura del norte, ¿no? Porque son mexicanos que están allá y que están escribiendo, ¿no? Pero precisamente una de las características que yo veo de lo que es la frontera es que la frontera es un concepto, digamos, antropocéntrico o mental para definir algo que no tiene límites. En realidad la frontera no existe realmente. La crea nuestra civilización, la crea nuestra cultura, la crea nuestra lengua, la crea nuestros discursos. Entonces aquí lo que han hecho realmente la escritura del norte, todos esos autores que estamos viendo aquí, muchos de ellos ya no viven en el norte, ya viven en el extranjero, viven en otras partes, pero siguen escribiendo ese tipo de literatura, que yo digo que es la literatura mexicana actual, es una literatura mexicana actual muy viva. Hace rato un poco que estaba la ponencia anterior de Vladimir, me preguntaba si también tendría que ver con este cambio del estereotipo, porque el charro fue un estereotipo creado por la política del gobierno para fomentar en el exterior una idea de lo mexicano. Y ahora el narco, el charro, el norteño, es un estereotipo que surgió de la realidad, mexicana y que escapa al control del gobierno. Por qué se sataniza al norteño que trae pistola y por qué se idealiza al charro que trae pistola? ¿Sí? Porque todo eso depende de una política gubernamental que está empeñada en decir que México es único, ¿no? Y que como México no hay dos. Y la literatura del norte es la demostración de que existe otra literatura, que existe otro México. Que me está mostrando siempre otro México, ¿no? Sí. Nelia. Sí, muchísimas gracias por brindarnos esta conferencia tan interesante e importante, lleno de nuevos aspectos, por lo menos para mí, muy llenos de nuevos aspectos. Nos ha mostrado que había una política estatal de las editoras en el Estado de México y eso se ha cambiado justamente con la entrada, ¿no? en ese comercio
Y me pregunto si eso también se muestra en la escritura de los autores del norte, que tienen que ponerse más al mercado de que a un estilo o de que a una ideología. Sí, mira, por ejemplo, te cuento por ejemplo el caso de un amigo que está, Luis Jorge Boom, que yo lo conocí cuando apenas empecé a escribir. Y él decía que una de las principales sorpresas que se llevó fue cuando leyó a Daniel Sada, que es uno de los conocedores de aquí, y dijo, mi pueblo puede ser literario. Y yo pensaba que las grandes novelas ocurrían en las grandes ciudades, en los grandes escenarios, y con Daniel Sada descubrí que mi pueblo y mi ranchito podría ser un escenario geográfico. Entonces, aquí también hay un descubrimiento de un público lector, de un público receptor, al cual también se está escribiendo desde el norte, ¿no? Se crean esas políticas que mencionas y ciertos problemas políticos que escapan del gobierno crearon este nuevo mundo de lectores y de escritores, que es lo que ahorita se llama literatura del norte, ¿no? Pero que en realidad ya es una literatura nacional, ya se escribe esta literatura desde la Ciudad de México o desde otras partes. Y una pregunta vinculada con esta, nos ha demostrado que esta problemática de la frontera parte de una violencia sociopolítica, pero los ejemplos que nos han mostrado tenían que ver mucho más con una idea del erotismo y del sexo, ¿no? El pleno sexo. Y en esa parte me pregunto si también eso se relaciona a los lectores, ¿no? Que los lectores esperan novelas negras, mucho más sexualidad que una explicación o una información sobre estructuras sociopolíticas. Yo creo que también es parte de lo mismo. Por ejemplo, el caso de Cristina Rivera Garza con esta novela donde se mezcla el sexo y la violencia y todo eso. También parte de una nueva visión de lo que es la mujer y la mujer que escribe, ¿no? O sea, la mujer generalmente está habituado uno a que la mujer tendría que escribir sobre ciertos temas y la violencia y el erotismo era cuestión de los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahora Cristina Rivera Garza dice, sí tiene que ver con el mundo de la mujer y más aún tiene que ver con las estructuras de poder. O sea, es más permitido o es menos terrible, al parecer, más normalizado el asesinato de una mujer. ¿Y qué tal si ahora la mujer es el asesino y la víctima es el hombre? Y eso es un terror adicional que se produce con esto. Pero además yo creo que también toda explosión de la violencia en México también ha provocado también una violencia que también es sexual, ¿no? Y yo pienso que rescatar un poco el erotismo, en el caso concreto, es rescatar el otro lado de la sexualidad. Ya no es precisamente reflejar la violencia sexual, sino también el deseo legítimo sexual, como el caso de don Antonio Parra, que él sí lo reivindica como una actividad humana placentera, por lo tanto deseable o positiva, ¿no? Entonces sí como hay muchos tipos de erotismo, en realidad habría que matizar, pero yo creo que forma parte de este nuevo México, que a veces hay quienes llaman allá la realidad post-mexicana, porque escapa ya a la derrota del PRI y de estos sistemas hegemónicos de moral, por ejemplo. Entonces yo creo que también, no sé si tú estabas pensando que en el hecho de que se tomen esos temas para vender más literatura, pero lo que pasa es que también existe un deseo mayor de la gente de leer sobre estos temas que antes estaban ocultos. Es una especie de liberación de la capacidad lectora y quizás incluso una debilitación de la moral cristiana, ¿no? De la moral católica. Eso propicia este tipo de lecturas de interés, ¿no? Y puede ser también una destaca, ¿no?, de las diferencias con la ideología o con la autoimagen norteamericanas tan esteriles, ¿no? Que casi no permiten sexualidad en el espacio público. Sí, así es una novela, es una novelística y un sexo y una violencia hecha de alguna manera como contracultural, ¿no? O sea, contra los tipos de Hollywood, por un lado, sí, y contra los del cine mexicano del otro, que son muy puritanos, que son muy hipócritas, de cierta manera, porque
¿Alguna pregunta en quienes nos acompañan aquí, por favor? Preguntaría si hablamos siempre de literatura del norte, si también existe una literatura del sur, que se podría decir que se centra solamente en el sur de México, y si hay temas muy diferentes, por ejemplo, que son importantes para la gente que vive ahí. Sí, bueno, en realidad la literatura del norte, su opuesto es la literatura, que es la literatura oficial que está en la Ciudad de México, en Jalisco, donde viene la novela de la Revolución, etc. Digamos que la literatura del sur tiene otro tipo de problemática que tiene que ver más con el rescate de las lenguas originarias, de las lenguas indígenas, ¿no? Hay quienes dicen, como de una manera simplista, que en el norte se escribe novela y en el sur se escribe más poesía. Entonces, es una característica un poco reduccionista, pero sí, en cierta manera, sí es una notoria. Si pensamos en escritores del sur, vienen a la mente más poetas que narradores. Pero también resulta que a nivel internacional es más visible, por alguna razón, el naco del norte que el indígena del sur, ¿no? Pero sí, también ahí sí se ha cambiado la literatura en México. Leyendo la tesis de Daniel, por ejemplo, sí nos damos cuenta que hay todo un movimiento para tratar de rescatar esa identidad que ha sido sometida también por el gobierno mexicano, así como la del norte, pero esta tiende más hacia la represión o la silenciación de las lenguas originarias, ¿no? Yo pienso que era. Pero sí, obviamente también hay escritores en el sur, también hay escritores en Campeche, en Yucatán, todo eso, pero incluso me atrevería a decir que ahorita todos los escritores de México escriben literatura del norte, o sea, los novelistas. Pues. O sea, porque la problemática que antes era exclusivamente del norte, ahora ya es de todo el país, ¿no? Pero sí, yo creo que sería una de las diferencias, ¿no? ¿Hay alguien en el público digital que desee plantear alguna pregunta a Gonzalo Lizardo? No, parece que no tenemos... Vladimir está... Vladimir, perfecto, te escuchamos. Tu micrófono... Ya está, ¿no? Fue como que cayó ahí un desfase un poco. No, felicitar al doctor por su propuesta, por su ponencia. Y ahora sí como que también para continuar esta problematización, ¿no? ¿Cuáles diferencias te has topado, por decirlo así, con el espacio ya crítico, ¿no? Que se genera precisamente entre los que hacemos una crítica ya un poco más localizada del norte con la crítica que viene al centro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los puntos centrales que has detectado, no? Porque, por un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de esto, pues siempre es importante citar esa referencia a esa impronta de Vasconcelos, pero cuando hablamos, por ejemplo, de narcocultura, pues está es muy importante el caso de Rafael Lemus, ¿no? El Balas de Salva, que después responde precisamente Eduardo Antonio Parra. Entonces, más o menos, esos polos, ¿no? ¿Cómo los visibilizas tú? ¿Cómo los tratas incluso, no? Bueno, yo he advertido que hay una diferencia que también como que tiene una explicación histórica y digamos que antes la crítica centralizada que se ejercía de revistas como Vuelta o Plural, estos espacios de crítica, era una crítica muy valorativa que casi siempre tendía a analizar una obra para determinar si era buena o mala, o qué tan buena o qué tan mala, y que tenía, yo pienso que por lo tanto, una especie de voluntad hegemónica, ¿no? de establecer una especie de canon. Y yo pienso que la crítica actual, y sobre todo de provincia y del norte, es una crítica más enfocada hacia el rescate de ciertas voces, de ciertas realidades, de una manera menos valorativa y más interpretativa. Yo pienso que ya la crítica, podemos hablar de una crítica del norte, es una crítica que busca más interpretar, o sea, saber qué dice o qué quiere decir el autor, qué realidad quiere expresar, a quién está tratando de dirigirse,
Y se está olvidando poco a poco, se está pasando a un segundo plano esta crítica tan, en cierta manera, inquisitorial que se ejercía desde el centro, que solamente, que no valoraba lo que quería decir el autor, simplemente valoraba una supuesta calidad literaria. O sea que este surgimiento del norte también ha producido una renovación de la crítica y una revalorización del quehacer literario más allá de los valores que se tienen en Occidente y que se tienen en el centro del país. Esa sería como mi percepción en este momento, pero ciertamente sería una pregunta interesante. Ayer platicábamos, Daniel y yo, de que era necesario hacer una historia también de la crítica, ¿no? Una genealogía de la crítica literaria en México para ver cómo va cambiando la forma en que recibimos las obras literarias. No sé si respondí o si estás de acuerdo con mi opinión. No, muy bien, muchas gracias. Sí, creo que es muy importante ya comenzar a hacer así como que también un corpus, ¿no? De esos parámetros como visitamos precisamente el norte o como visitamos la literatura en sí ya realizada en general en el país, desde el norte y desde el sur, desde el centro, ¿no? Que a veces es riesgoso, ¿por qué? Porque tal vez uno puede dar la impresión, ¿no? Ahora sí como de cierto chauvinismo localista, pero pues no, yo creo que la importancia, por ejemplo, de estos eventos, volviendo a Nelia, a Daniel, por la invitación, son muy importantes porque tenemos que generar herramientas cada vez más precisas y mucho más amplias, ¿no? Para aproximarnos a todos los fenómenos en general. Por ejemplo, para concluir rápidamente, ¿no? Tenemos ahora este fenómeno de la migración, ¿no? Que convierte precisamente todo México, desde Centroamérica, precisamente, en un fenómeno muy complejo porque une de una u otra forma la frontera, ¿no? Es decir, ya la migración de los hermanos, las hermanas de Centroamérica o del Caribe vuelve precisamente a la frontera como un espacio muy amplio y que no se limita al norte de México exactamente, ¿no? Es decir, hay un imaginario construido ya con la necesidad de migrar al norte, a los Estados Unidos o incluso a Canadá, pero que está trazada o que está marcando todo el país, ¿no? Es decir, tenemos ya poesía realizada desde el sur, precisamente de México, ¿no? Que tiene como tema fundamental la migración, cuando antes, pues precisamente era como pensar en migración nada más que nada las comunidades norteñas, ¿no? Entonces, eso también vuelve muy interesante la idea fluctuante de frontera, ¿no? Que tanto les interesa también en este proyecto que inicia Cornelia, ¿no? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Gracias, Vladimir. Cornelia. Tal vez, sí, en continuación de estas preguntas sobre norte, sur, tal vez una pregunta un poco inocente. ¿Cómo están vistos los autores del centro como fuentes y escriben novelas sobre esta frontera, como la frontera de cristal? No son novelas de 94. Están tomados en serio, están vistos como si el centro otra vez nos quiere hablar de nuestras temáticas. Yo solo noto una no recepción y tal vez eso es lo más cordial que se hace con esto, ¿no? Con la literatura que llaman del centro. Sí, con Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? Si escribe La frontera de cristal, esta novela que ya tiene una visión o un público en mente que está en Estados Unidos, ¿no? Ya estaba en este momento de escribirlo, estaba pensando en traducirlo a inglés, ¿no? Sí, como todas las categorías siempre son flexibles o de alguna manera tienen muchas excepciones, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, si hablamos de la literatura de la frontera, hay novelas escritas en la Ciudad de México que hablan sobre el problema de la frontera. O, por ejemplo, ahorita hablamos de don Antonio Parra, que es un escritor que vive en el norte, que habla del norte, pero también tiene cuentos en la Ciudad de México. Yo por eso ahorita, de hecho, una de las cosas que quisiera trabajar
es el hecho de cómo esta literatura del norte ya no es una categoría muy útil para la crítica literaria, porque ya define un fenómeno demasiado complejo y con demasiadas excepciones, ¿no? Yo creo que ya habría que buscar otro tipo de categoría. El caso de Carlos Fuentes, yo pienso que esa parte, porque es un autor que quizás en este momento crítico ha sido un poco desvalorizado. Ya no se lee menos y sus opiniones sobre México de alguna manera han envejecido, ¿no? Sería mi percepción. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues de esta forma concluimos nuestro mini taller, mini coloquio de esta tarde. Les agradecemos haber estado con nosotros, tanto a ustedes que están aquí en el aula como a quienes nos acompañan en el formato digital. Roxana no pudo acompañarnos hasta esta hora, pero igual me pidió externarles un saludo a todos. Y agradecerles nuevamente a Gonzalo, a Vladimir, a Cornelia por organizar, facilitar este espacio de intercambio entre todos nosotros y por la voluntad de comenzar a trabajar con estos temas, a retomar estos temas en este espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la invitación, un honor compartir. Muy bien. Hasta pronto.